Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. A fin de contestar la demanda interpuesta por Consorcio Palermo, el abogado adjunto Diego Alonso Cervantes Costa con CAL 4345, tal y como se aprecia en la contestación de demanda, perdón, en la parte final. En representación del Gobierno Regional de Apurímac, voy a dar pase a contestar la primera pretensión de la demanda, ¿no? La cual solicita dejar sin efecto la resolución ejecutiva número 175-2017, de fecha 17 de mayo del 2017, que declara improcedente la solicitud de prestación adicional de obra. Respecto a este punto, nosotros, a fin de dar nuestra defensa, señalamos lo siguiente, que de conformidad con el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la ley, una entidad puede aprobar prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico. Ese es un punto importante, por deficiencias del expediente técnico. Y ellos, en su demanda, en el punto 424, mencionan de que luego de, básicamente que luego de haber leído la resolución ejecutiva 175, ellos se dieron cuenta de que habían planteado mal su solicitud, cuando en realidad no era un adicional, sino era mayores metrados. Ellos mencionan de que la ejecución de las 35 casetas que implican los trabajos de construcción de cimientos, columnas, pisos, muros y techos ha sido establecido en el plano de la obra por el proyectista. De esta manera, nos respaldamos en la opinión número 38 de 2017 de TN, donde se indica lo siguiente: para que la falta de información en un expediente técnico sea considerada una deficiencia y se pueda generar la aprobación de una prestación adicional de la obra, la omisión debe ser total. Quiere decir total que no haya información alguna en los documentos del expediente técnico. Y esto, por tanto, no ha ocurrido. Ha habido conformidad en los planos de la obra por parte del proyectista, y por tanto es que era necesario de que se cumpla con las 35 letrinas. Por esta manera es que nosotros solicitamos que se deje sin efecto su pretensión número 1, que han planteado en su demanda, ¿no? Bien, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor Carlos Aguilar. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la contestación de la demanda, me tocó ahondar sobre la pretensión número 2 que solicita declarar que la calificación jurídica de la ejecución de las 35 casetas, las cuales son letrinas de arrastre hidráulico, corresponde a mayores metrados. En este punto cabe mencionar lo siguiente. Si bien es cierto, se menciona en el punto 4.1.6 que no se procedió con la construcción e implementación de las 35 casetas porque no se encontraban presupuestadas. Sin embargo, ello no es impedimento para la realización de dichas letrinas, dado que no se podría incluir como un adicional de obra o mayores metrados, ya que se encuentra plasmados en el expediente técnico, y por ende su construcción constituye una obligación contractual que debe ser asumida por el contratista, que evidentemente se ha incumplido y por ende generaría una causal de resolución. Es por ello que consideramos se invoca como una causal de resolución. El artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 135, inciso 1 y 2 del reglamento de la ley. En el artículo 135, el cual nos habla sobre las causales de resolución, la entidad puede resolver el contrato de conformidad con el artículo 36 de la ley en los casos en los que el contratista, uno, o incumpla con injustificadamente las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requeridas para ello. Dos, que haya llegado a acumular el monto máximo de las penalidades por mora o el monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación a su cargo. Cabe precisar también que obviamente en el punto 4.2.1, que corresponde declarar fundada dicha pretensión debido a que la entidad aplicó una figura jurídica distinta a la que correspondía, siguiendo un procedimiento obviamente distinto al que está establecido por la normatividad,
por la normatividad. Aquí solo se puede evidenciar que el contratista desconoce de la figura que desea aplicar y que no precisa con exactitud, tanto en la conciliación como en la resolución, pues en varias oportunidades se solicita respecto a los mayores metrados o a un adicional de obra, tomando como figura un adicional de obra por mayores metrados, la cual es una figura inexistente y que por ello generará ambigüedad, por lo tanto no se ha acreditado de manera fehaciente lo que se solicita. El reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en su anexo único anexo de definiciones, conceptualiza y regula por separado estas dos figuras. Obviamente, a mayor metrado es el incremento de metrados previstos en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificatoria del expediente técnico. El mayor metrado en contrato de obras o precios unitarios no constituye una modificatoria al expediente técnico, lo cual debemos tener muy en cuenta. En cambio, la prestación adicional de obra es aquella que no estaba considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional, las cuales como podemos o como dejamos en manifiesto, ninguna encaja en lo antes solicitado. Asimismo, otro punto se precisa respecto a la ejecución y al pago de los mayores metrados en el numeral número 175.10 del artículo 175 del reglamento. Y ha dispuesto que cuando los contratos de obra o precios unitarios que cuando éste se requiere ejecutar mayores metrados, no se requiere la autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el titular de la entidad a quien se le delega dicha función. Esto quiere decir que obviamente un contrario sensu, que mientras no exista previa autorización para el pago, no podrá considerarse como la figura de mayor metrado, debido a que este es un requisito indispensable para su configuración. No obstante, del análisis del caso podemos concluir que no existe dicha autorización, por cual se concluye que no estamos ante la figura de mayor metrado. Respecto al punto número 3 de las pretensiones, en el cual se solicita dejar sin efecto la carta número 321-2017 del Gobierno Regional de Apurímac, que comunica la resolución del contrato de gerencia regional número 128-2016 del Gobierno Regional de Apurímac, cabe precisar e indicar lo siguiente, obviamente, que como se tiene conocimiento, una carta oficio no puede dejar sin efecto, ello solo lo puede hacer una resolución. Por ende, lo que se solicita resulta ser inadecuado y esta pretensión se considera obviamente mal sustentada, según lo plasmado en los artículos. Muy bien, para continuar vamos a hablar sobre la cuarta pretensión del contratista, que ordena la recepción, liquidación y conformidad de la ejecución de la obra, teniendo en consideración las reducciones realizadas a la partida de construcción del sistema de arrastre hidráulico. En un principio, el consorcio Palermo alegaba que la obra tenía un deductivo total del 39.50%, a lo que nosotros no sabemos de dónde sacan esta información, porque en nuestro informe presentado por el ingeniero Álvaro Martos, que es nuestro subgerente de supervisión y liquidaciones, a lo que nosotros hacemos alusión es que el contratista presentaba un adelanto acumulado de obra de un 60.50% valorizado en 384.014 nuevos soles y tenía un saldo de 39.50% ascendente a la suma de 250.754 nuevos soles. En un inicio, como lo acabo de mencionar, ellos solicitaban una deducción. Ahora bien, luego
ellos, como ya lo han hablado, si bien es cierto, al inicio planteaban la figura de un adicional de obra, luego lo cambian por una pretensión de mayor metrado. Como es bien sabido, en el caso de los mayores metrados, en una obra contratada bajo el sistema de precios unitarios, no corresponde aplicar la figura de deductivos, porque esto solo aplica para prestaciones adicionales. Ahora bien, luego en su demanda ellos alegan como precisión que la figura que corresponde es la de reducción y no de deducción. Ahora bien, con respecto a esto de reducciones, como sabemos, si bien es cierto, en la anterior normativa de contrataciones con el Estado no había un procedimiento en específico para la aprobación de reducción de obra. No obstante de ello, ¿no? Para dicho fin era necesario que se adoptaran una serie de acciones. Por ejemplo, tenían que estar en el cuaderno de obra estas reducciones, ¿no? Que solicitaban. También tenía que haber la elaboración de un informe técnico que la sustentara y la formulación de un expediente de esta propia reducción, entre otras circunstancias, ¿no? Cosas que en el presente caso no se encuentra en ningún lado donde hemos encontrado. Simplemente lo que mencionan es que la entidad que es nuestra representada le comunicó que no debía ejecutar los 6 sistemas hidráulicos restantes cuando nosotros en ningún momento hemos hecho esa comunicación. Bueno, eso con respecto a su protección 4. Con respecto a sus dos últimas protecciones, que es la de ordenar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento y condenar al pago de los costos y costas del proceso arbitral, como ya nos hemos encargado de demostrar, ¿no? Acá no ha habido el cumplimiento del contrato en su totalidad, por lo cual esta garantía y este pago de costos y costas no tienen ningún sustento lógico ni ningún sustento con la debida motivación suficiente.